El doctor Pedro Niken con nosotros, expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y además de eso, bueno, una autoridad en materia judicial. Querido doctor, es un honor para nosotros tenerlo aquí en Aló, buenas noches. Bienvenido. Hola Carla, buenas noches. Encantado de estar con ustedes, con tu público y contigo. Igualmente para nosotros, doctor, el significado que tiene que ahora la Corte Penal Internacional considere que sí hay documentos o de alguna manera pruebas o testimonios suficientes como para pensar y analizar en abrir esa investigación. ¿Eso qué es exactamente lo que significa? Bueno, no significa tanto como tú estás diciendo. Ok. Si tuvieran pruebas, habrían ido más allá. Si tuvieran plenas pruebas, habrían ido sin duda más allá. Ellos lo que están diciendo es que han recibido, digamos, noticias con la seriedad suficiente como para hacer un examen preliminar de la situación venezolana. Sí. Yo quiero recordar que el tema de la Corte Penal Internacional, primero la Corte como tal tribunal no está todavía involucrada, es la Fiscalía. Hay que tener en mente que esa es una corte que funciona un poco bajo el sistema penal anglosajón. Entonces hay un fiscal, un general prosecutor, que recibe información y decide si abre o no una investigación. Todavía el fiscal no ha decidido que abre una investigación, pero ha decidido que tiene un volumen de información suficiente como para hacer un examen preliminar, evaluar el tipo de información y, digamos, considerar que si lo que esa información parece apuntar fuera cierto, habría motivos para abrir una investigación para determinar posteriormente si el caso se eleva a el conocimiento de la Corte, si él introduce algún tipo de acusación contra alguien. Quiero decir que hay dos cosas que debemos tener presentes. Una, que el tipo de delitos que juzga la Corte Penal Internacional son delitos que son extremadamente graves y que no deben verse únicamente a la luz de nuestro sufrimiento, sino a la luz de las razones por las que fue creada la Corte Internacional Penal. Es decir, para atender al genocidio y a los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que no ofenden solamente a las víctimas directas o inmediatas, no solamente ofenden a la sociedad del Estado donde se cometen, sino que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. O sea que el umbral para demostrar la existencia de estos crímenes es un umbral bastante alto, que probablemente se vea desde una perspectiva distinta entre quienes estamos más cerca de los crímenes cometidos y entre quienes deben analizarlos y evaluarlos desde lejos. Eso es lo primero. Lo segundo, que aquí no va a estar en juego Venezuela como tal. En los casos de violaciones a los derechos humanos, el que es responsable es el Estado. Pero esta no es una jurisdicción de derechos humanos, sino una jurisdicción de carácter penal. Una jurisdicción en la que responde cada perpetrador de los hechos presuntamente cometidos. Entonces se va a juzgar a personas, a oficiales, a agentes públicos, incluso hasta el mismo presidente de la República puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional, incluso estando en funciones, porque así lo prescribe el Estatuto de Roma. Ahora fíjese, doctor, le iba a preguntar justo, ¿cuál es el proceso que sigue ahora? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuán extenso es? Porque además siempre estamos hablando de la justicia internacional entendiéndola como de largo plazo. Y si es desde el punto de vista individual, las acusaciones que se puedan levantar, si la investigación prospera, ¿estas personas serían juzgadas de qué forma? ¿De qué manera, aún cuando usted decía, estando en el poder? Bueno, mire, lo primero es que eso no tiene un plazo determinado.
Ellos van a proceder con la celeridad que les permitan sus herramientas de trabajo y de acuerdo con el volumen de información que hayan recibido, que yo ignoro cuál es. Entonces, eso no tiene un plazo. Posteriormente, bueno, habrá que ver cuál es la etapa siguiente. Si ellos pueden decidir básicamente tres cosas, o acusar, o mejor dicho, abrir la investigación propiamente hablando, o considerar que no hay méritos para abrir la investigación, o dejar abierto el expediente para seguir acopiando información. Esas son las tres opciones que ellos tienen. Pero no cabe esperar un proceso penal internacional de manera inmediata. Claro. Perdona que me adelante tanto, pero si funcionarios, altos funcionarios de la dictadura en Venezuela o el propio Nicolás Maduro fueran señalados por esa corte estando en funciones, ¿qué pasaría con sus funciones? ¿Qué pasa en ese momento cuando son acusados ya de manera frontal por una corte penal internacional? Bueno, depende de las decisiones que tome la corte inicialmente respecto de una eventual comparecencia forzosa o de una prisión preventiva. Pero mientras ellos estén en Venezuela, no podría hacerse, no pasaría de allí, de un requerimiento de la Corte, a que ellos se presenten. Sin embargo, cualquier Estado parte en el Estatuto de Roma estaría en la obligación de aprenderlos y de remitirlos al tribunal. Doctor, usted como jurista, cuando escucha que para algunos el diálogo se ha agotado o siempre estuvo agotado porque la dictadura nunca iba a hacer concesiones, el hecho de escuchar al mundo decir que la opción electoral tampoco es una vía porque serían ilegítimas, porque además no son transparentes, porque no están dadas las garantías, que algunos hablen de aupar, como el senador Marco Rubio, a la Fuerza Armada si decide proteger al pueblo, otros que hablen de una intervención militar. Usted como jurista, cuando se van agotando las vías que establece la Constitución, ¿eso cómo lo interpreta y cómo lo hace sentir? Bueno, está surgiendo una situación muy negra para el país. Yo siempre recuerdo las condiciones de la rebelión según Santo Tomás de Aquino, hace ya unos cuantos siglos. Esas condiciones podrían estarse cumpliendo en Venezuela. Quiero decir que hay una causa justa, que efectivamente la hay, que se hayan agotado todos los medios para solventar la situación por la vía pacífica, que eso está en permanente agotamiento en Venezuela y no precisamente por quienes adversamos al gobierno, sino por la terquedad y el sectarismo del gobierno y de los funcionarios del Estado. Luego que los males que se pueden causar con la rebelión sean menores que los que se tratan de suplantar, y eso depende de una apreciación sobre las posibilidades, y por último que tenga posibilidades de éxito, que es lo que yo veo más complicado en Venezuela. Entonces, esta es una situación que nos está llevando, yo lo he dicho desde hace varios años, a una situación en la que no hay soluciones sino desenlaces. El gobierno creo que ha llegado a la conclusión de que cualquier alternativa, y en esas alternativas incluyo cualquier forma de violencia interna o externa, es menos mala para ellos que perder unas elecciones libremente convocadas. Sí. Entonces están estirando la cuerda a riesgo gravísimo para el país, para su paz, para su estabilidad, para su existencia misma. Realmente es criminal lo que se está haciendo contra el pueblo de Venezuela. Querido doctor, como le decía al principio, un privilegio. Gracias de verdad por atendernos y esperamos contar con sus análisis más adelante también. Bueno, muy bien. Gracias, Carla. A usted, doctor. El doctor Pedro Niquen, doctor en leyes de la Universidad Católica, también con un diplomado en París y además expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Vamos a tener en segundos a la eurodiputada Beatriz Becerra. Contundente la posición de la Unión Europea con respecto a la dictadura y lo que hay que hacer con la dictadura en Venezuela, así que no se lo puede perder en segundos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo.
procesal. En los casos de violaciones a los derechos humanos, el que es responsable es el Estado. Pero esta no es una jurisdicción de derechos humanos, sino una jurisdicción de carácter penal. Una jurisdicción en la que responde cada perpetrador de los hechos presuntamente cometidos. Entonces se va a juzgar a personas, a oficiales, a agentes públicos, incluso hasta el mismo presidente de la República puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional, incluso estando en funciones, porque así lo prescribe el Estatuto de Roma. Ahora fíjese, doctor, le iba a preguntar justo, ¿cuál es el proceso que sigue ahora? ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuán extenso es? Porque además siempre estamos hablando de la justicia internacional, entendiéndola como de largo plazo, y si es desde el punto de vista individual, las acusaciones que se puedan levantar, si la investigación prospera, ¿estas personas serían juzgadas de qué forma, de qué manera, aún cuando usted decía, estando en el poder? Bueno, mire, lo primero es que eso no tiene un plazo determinado. Ellos van a proceder con la celeridad que les permitan sus herramientas de trabajo y de acuerdo con el volumen de información que hayan recibido, que yo ignoro cuál es. Entonces, eso no tiene un plazo. Posteriormente, bueno, habrá que ver cuál es la etapa siguiente. Si ellos pueden decidir básicamente tres cosas, o acusar, o mejor dicho, abrir la investigación propiamente hablando, que tiene un volumen de información suficiente como para hacer un examen preliminar, evaluar el tipo de información y, digamos, considerar que si lo que esa información parece apuntar fuera cierto, habría motivos para abrir una investigación para determinar posteriormente si el caso se eleva a el conocimiento de la Corte, si él introduce algún tipo de acusación contra alguien. Quiero decir que hay dos cosas que debemos tener presente. Una, que el tipo de delitos que juzga la Corte Penal Internacional son delitos que son extremadamente graves y que no deben verse únicamente a la luz de nuestro sufrimiento, sino a la luz de las razones por las que fue creada la Corte Internacional Penal. Es decir, para atender al genocidio y a los crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que no ofenden solamente a las víctimas directas o inmediatas, no solamente ofenden a la sociedad del Estado donde se cometen, sino que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. O sea que el umbral para demostrar la existencia de estos crímenes es un umbral bastante alto, que probablemente se vea desde una perspectiva distinta entre quienes estamos más cerca de los crímenes cometidos y entre quienes deben analizarlos y evaluarlos desde lejos. Eso es lo primero. Lo segundo, que aquí no va a estar en juego Venezuela. Está surgiendo una situación muy negra para el país. Yo siempre recuerdo las condiciones de la rebelión según Santo Tomás de Aquino, hace ya unos cuantos siglos. Esas condiciones podrían estarse cumpliendo en Venezuela. Quiero decir que hay una causa justa, que efectivamente la hay, que se hayan agotado todos los medios para solventar la situación por la vía pacífica, que eso está en permanente agotamiento en Venezuela y no precisamente por quienes adversamos al gobierno, sino por la terquedad y el sectarismo del gobierno y de los funcionarios del Estado. Luego que los males que se puedan causar con la rebelión sean menores que los que se tratan de suplantar, y eso depende de una apreciación sobre las posibilidades, y por último que tenga posibilidades de éxito, que es lo que yo veo más complicado en Venezuela. Entonces, esta es una situación que nos está llevando, yo lo he dicho desde hace varios años, a una situación en la que no hay soluciones sino desenlaces. El gobierno creo que ha llegado a la conclusión de que cualquier alternativa
y en esas alternativas incluyo cualquier forma de violencia interna o externa, es menos mala para ellos que perder unas elecciones libremente convocadas. Sí. Entonces están estirando la cuerda a riesgo gravísimo para el país, para su paz, para su estabilidad, para su existencia misma. Realmente. El doctor Pedro Niquen con nosotros, expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y además de eso, bueno, una autoridad en materia judicial. Querido doctor, es un honor para nosotros tenerlo aquí en Aló, buenas noches. Bienvenido. Hola Carla, buenas noches. Encantado de estar con ustedes, con tu público y contigo. Igualmente para nosotros, doctor. El significado que tiene que ahora la Corte Penal Internacional considere que sí hay documentos o de alguna manera pruebas o testimonios suficientes como para pensar y analizar en abrir esa investigación. ¿Eso qué es exactamente lo que significa? Bueno, no significa tanto como tú estás diciendo. Ok. Si tuvieran pruebas, habrían ido más allá. Si tuvieran plenas pruebas, habrían ido sin duda más allá. Ellos lo que están diciendo es que han recibido, digamos, noticias con la seriedad suficiente como para hacer un examen preliminar de la situación venezolana. Sí. Yo quiero recordar que el tema de la Corte Penal Internacional, primero la Corte como tal tribunal no está todavía involucrada, es la Fiscalía. Hay que tener en mente que esa es una corte que funciona un poco bajo el sistema penal anglosajón. Entonces hay un fiscal, un general prosecutor, que recibe información y decide si abre o no una investigación. Todavía el fiscal no ha decidido que abre una investigación, pero ha decidido o considerar que no hay méritos para abrir la investigación o dejar abierto el expediente para seguir acopiando información. Esas son las tres opciones que ellos tienen. Pero no cabe esperar un proceso penal internacional de manera inmediata. Claro. Perdona que me adelante tanto, pero si funcionarios, altos funcionarios de la dictadura en Venezuela o el propio Nicolás Maduro fueran señalados por esa corte estando en funciones, ¿qué pasaría con sus funciones? ¿Qué pasa en ese momento cuando son acusados ya de manera frontal por una corte penal internacional? Bueno, depende de las decisiones que tome la corte inicialmente respecto de una eventual comparecencia forzosa o de una prisión preventiva. Pero mientras ellos estén en Venezuela no podría hacerse, no pasaría de allí, de un requerimiento de la Corte, a que ellos se presenten. Sin embargo, cualquier Estado parte en el Estatuto de Roma estaría en la obligación de aprenderlos y de remitirlos al tribunal. Doctor, usted como jurista, cuando escucha que para algunos el diálogo se ha agotado o siempre estuvo agotado porque la dictadura nunca iba a hacer concesiones, el hecho de escuchar al mundo decir que la opción electoral tampoco es una vía porque serían ilegítimas, porque además no son transparentes, porque no están dadas las garantías, que algunos hablen de aupar, como el senador Marco Rubio, a la Fuerza Armada si decide proteger al pueblo, otros que hablen de una intervención militar. Usted como jurista, cuando se van agotando las vías que establece la Constitución, ¿eso cómo lo interpreta y cómo lo hace sentir? Bueno,